Buenas tardes, estamos acá en Explíqueme Doctor. Mi nombre es Verónica Torres y soy periodista de interacción del área de redes sociales del Colombiano. Hoy estamos con el doctor Edison Rincón. Edison, buenas tardes. Buenas tardes. Él nos va a resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre la donación de órganos. Es un tema muy importante y queremos que resuelvan todas las dudas que tengan, así que pregunten en los comentarios, nosotros vamos a estar súper pendientes de lo que tengan para preguntar. Edison, primero que todo, ¿quién puede donar órganos? En Colombia cualquier persona puede donar órganos. Por ley, pues en este momento se asume que todas las personas son donantes de órganos, pero al momento de fallecer siempre pues vamos a hablar con la familia para saber cuál era la posición de la persona que ha fallecido. Y también se puede ser donante en vida, donante de órganos como el riñón, se le pueden donar a un pariente relacionado, o una parte del hígado también puede llegar a ser donada. Esos son los que pueden ser donantes en Colombia. ¿Y quién no puede ser donante? Hay unos criterios establecidos para las personas que no pueden llegar a donar. Son sobre todo, están clasificados como contraindicaciones médicas y contraindicaciones médico-legales. Algunas de ellas son la mayoría de los cánceres, excepto algunos muy localizados en etapas muy tempranas, y unas contraindicaciones legales que son sobre todo las muertes en contextos de violación de los derechos humanos, la muerte producto del terrorismo, por violaciones, pues por acceso carnal, también las muertes de personas que estaban en custodia del Estado tampoco pueden ser donantes, pero pues en general se parte de que cualquier persona en el país puede llegar a ser donante. Sobre el tema de quién no puede donar, Julia Santo Domingo nos preguntó: yo siempre he tenido una duda, si una persona fue alcohólica o adicto a las drogas, ¿puede donar órganos? Sí, haber consumido alcohol o drogas en general no es una contraindicación absoluta para ser donante, solo que las personas alcohólicas pueden tener contraindicación para ser donante de algunos órganos, entre ellos el hígado, y las personas que consumen drogas, solo aquellas que han consumido drogas intravenosas sí están contraindicadas para ser donantes, pero el consumo de las otras sustancias no contraindica. Armando Robles nos pregunta: ¿cuál es la edad ideal para donar órganos? En este momento en Colombia estamos teniendo donantes de órganos desde cualquier edad, desde el nacimiento hasta más o menos los 65 años, donantes de órganos. Pero a nivel mundial, en los países muy desarrollados en este tema, como son por ejemplo España, están tomando cada vez órganos de personas más añosas, más viejas, para personas que también están en una lista de espera que tiene una edad parecida, pero no hay una edad ideal, por lo mismo, porque tenemos personas en lista de espera de todas las edades. Ok, perfecto. Carlos Enrique Mazo estaba un poco preocupado por lo que pasa cuando uno entrega un órgano. ¿Qué puede asegurar que estos órganos, después de que uno muere, van a parar a buenas manos? Bueno, nosotros somos unas entidades que estamos reguladas y vigiladas constantemente 24 horas. Trabajamos en red, eso se llama la Red de Donación y Trasplantes, que está organizada por el Ministerio de Salud. Ellos delegan funciones al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud está también en llave con el INVIMA y el Instituto de Medicina Legal, quienes también nos vigilan, y se teje toda una red que hace que esto esté de una manera blindada, por decirlo así, muy vigilada y todo muy bien estructurado, donde nosotros mismos podemos garantizar la transparencia de todo el proceso. Había otra persona que no la encuentro en este momento, pero nos preguntaba algo muy válido, y es que si se pueden vender los órganos. En Colombia está prohibido por ley, tal cual está definido que la venta de órganos, el comercio de órganos se castigará, ¿sí?, con pena pues de cárcel a quienes lo realicen. En algunos países del mundo pues no está regulado, pero en Colombia está muy bien regulado. Perfecto. Armando Robles pregunta que ¿cómo sabe él si, digamos, él quiere donar un riñón o un
¿Cómo saber si sí lo va a necesitar después en la vida? No, ese es uno de los riesgos que se debe correr al momento de decidir donar un órgano en vida. Los órganos que se pueden donar en vida son uno de los riñones o una parte del hígado. Cuando se hace la selección y se hace todo el proceso para definir quién puede recibir y donar un órgano, se habla también de esos riesgos que se corren. Una persona puede donarle, digamos, un riñón a su hijo, pero está corriendo un riesgo de que a futuro pueda desarrollar cualquier enfermedad que ponga en riesgo pues el riñón con el que quedó, o que por cualquier razón ese riñón llegue a fallar. Pero básicamente, si una persona decide donar un riñón, lo que tiene que hacer es siempre estarse haciendo exámenes periódicos y tener un estilo de vida saludable, ojalá sin ningún antecedente patológico, ninguna enfermedad, sobre todo como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que tienen efecto directo sobre los riñones. Ok. Juan Fernando Arango nos pregunta: luego de recibir un trasplante, ¿puedo sufrir las enfermedades que haya tenido el que me donó el órgano? Al momento en que se escoge un donante, nosotros hacemos una cantidad de exámenes muy rigurosos, de una manera muy juiciosa, con el fin de verificar que las enfermedades transmisibles no las haya aportado esa persona. Y si porta alguna enfermedad transmisible que llegue a afectar la salud del receptor, no se donan. Entonces, pues hasta el momento nosotros tenemos todos unos criterios, una manera de actuar en la que buscamos que las enfermedades no puedan ser transmitidas. Perfecto. Milena pregunta: yo estoy operada del corazón de un soplo ventricular, ¿puedo donar en un futuro mi corazón si se diera el caso? En ese caso sería pues de evaluar muy puntualmente cuál fue la razón de esa cirugía y qué fue lo que le hicieron, ¿sí? Si fue que le hicieron un reemplazo valvular, aórtico, o pues exactamente qué fue lo que le hicieron, si le hicieron una cosa que se llama una plastia. En algún momento podría de pronto llegar a servir el corazón al momento de su muerte para una persona que en realidad esté en una situación que se llama una urgencia cero, que es la persona que ya definitivamente está en el final de su vida y si no resulta un corazón de manera pronta va a fallecer. Entonces ya esos casos sí se evalúan de una manera muy puntual, se hacen exámenes al momento de la muerte para verificar si el corazón de ella funcionaría en el momento. Perfecto. Omaira Bustamante nos pregunta, pues dice: con la ley de donación de órganos surge un tema que puede convertirse en el talón de Aquiles, y es que no todos los hospitales pueden ser receptores de órganos, solo los certificados para ellos. ¿Qué hacer entonces? Nosotros, como lo explicaba ahorita, somos una red. Entonces te voy a poner el ejemplo de Medellín. En Medellín existen 4 instituciones trasplantadoras, que son el Hospital San Vicente Fundación, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria Clínica León 13 y la Clínica Cardiovascular. Las personas que trabajamos en la red de trasplantes, que trabajamos con esas instituciones, hacemos unos turnos, estamos disponibles para atender las alertas del resto de las clínicas que hay en la ciudad, y nosotros nos desplazamos hasta el lugar donde pueda haber una persona que pueda ser donante. En cualquier lugar de la ciudad, en cualquier clínica puede resultar el donante, ¿sí? Allí se selecciona cuáles son los órganos que pueden servir y posteriormente esos órganos se llevarán hasta la institución que está habilitada para realizar los trasplantes. Así es como funciona. Entonces, pues efectivamente no en todas las instituciones se pueden trasplantar órganos, pero sí todas las instituciones de la ciudad pueden tener una persona que llegue a ser donante y ya nosotros nos encargamos de ese proceso de que el órgano llegue a la persona que lo necesita en la institución trasplantadora. Así es. Perfecto. Edison, veo bastantes preguntas sobre la ley de órganos. ¿Querrías explicarnos en general de qué se trata esta nueva ley? Sí, la nueva ley fue publicada el 4 de agosto del 2016. Se llama la Ley 1805 de 2016. ¿Cuál es la intención de esa ley? La intención es aumentar la cantidad de donantes en Colombia con el fin de que las personas que están en una lista de espera puedan llegar a obtener ese órgano que necesitan de una manera oportuna. La ley dice lo siguiente:
toda persona en Colombia se asume que toda persona en Colombia es donante, siempre y cuando en vida no haya hecho uso del derecho a oponerse, ¿sí? Y la manera de oponerse es yendo ante un notario, realizando un documento público donde se envía al Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Y ahí quede consignado que no desea ser donante. La persona que no lo haya hecho, que no haya hecho esto, el Estado asumirá que es donante. ¿Qué sucede? Hasta el momento nosotros de todas maneras, a pesar de la ley, seguimos hablando con los familiares del fallecido con el fin de saber qué opinión tenía respecto a la donación. Eso es lo que hay hasta el momento. Estamos en el proceso de que la terminen de reglamentar. Está en vigencia desde el 4 de febrero del 2017. Fue publicada el 4 de agosto del 2016, pero entró en vigencia el 4 de febrero del 2017 y estamos todavía esperando la reglamentación completa de esta ley, pero hasta el momento lo hacemos de esa manera. En ningún momento pues pasamos por encima de las familias. Perfecto. Armando Robles nos pregunta que cuáles son los órganos que menos donan. En general las personas en Colombia donan, cuando una persona, un familiar dice quiero donar los órganos de mi familiar, en general los donan todos. Ese como acto de donación. Los que más se trasplantan son los riñones. Ok. Había otra duda que a mí me pareció muy interesante que nos lo hicieron hoy en la mañana, y es sobre, había una persona que le preocupaba el hecho de que la donación desfigurara a la persona para un funeral de ataúd abierto. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ok, la donación de órganos no deja ninguna deformidad. Cuando una persona decide que su familiar done los órganos, eso es un acto de absoluta confianza. Le está dando una confianza a nosotros para que podamos hacer un acto altruista, y tratamos el cuerpo del familiar de la mejor manera posible. Ellos son llevados a un quirófano donde asistimos todo el personal que se requiere, estamos en todo un ambiente controlado y se hacen los procedimientos quirúrgicos de la mejor manera posible, y al final se realiza toda la reconstrucción que sea necesaria para que las personas después, los familiares cuando lo vayan a ver, no noten ninguna diferencia. Lo único que una persona ve de diferente en su familiar después de haber realizado la donación de órganos es una cicatriz, como cicatrices que le hacen a las personas cuando las operan de algo en el abdomen o en el pecho. Cicatrices que están suturadas y tapadas siempre. Entonces eso no sería una preocupación, no hay ninguna diferencia externa en cómo van a ver a su familiar. Perfecto. Julieta Henao Montoya nos pregunta, ¿qué tipo de muertes aplican para poder donar órganos? Para la donación de órganos se debe fallecer de una manera, debe cumplir unos criterios muy específicos, y solo pueden donar quienes se hayan diagnosticado la muerte, donar órganos en quienes se haya diagnosticado la muerte de manera como la muerte encefálica, es decir, que se haya comprobado que la persona falleció principalmente porque el cerebro ya ha muerto, pero donde se haya comprobado que los otros órganos están funcionando de una manera y que de una manera artificial se están soportando. Entonces, para ser donante de órganos debe ser una persona que haya muerto con un mecanismo que lo lleve a la muerte encefálica o muerte cerebral, ¿sí? En general son personas que sufren accidentes donde tienen traumas cerebrales severos, son personas que de pronto tuvieron accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es eso? Es que a una parte del cerebro le deja de llegar sangre, o hay una ruptura de algún aneurisma y hace que el cerebro sangre.
infecciones que afectan el sistema nervioso central, algunas llevan a la muerte encefálica, y tumores. A veces algunos tumores que tienen que ser también muy específicos porque tienen que ser tumores que se demuestre no van a ser transmitidos al receptor, también pueden llevar a la muerte encefálica. Ok. Ruth Elena nos pregunta, ¿puedo conocer a la persona que recibió el órgano de un familiar fallecido? En Colombia, en la ley también está especificado que se debe evitar que un donante, un familiar de un donante, conozca a los receptores. ¿Con qué fin es esto? Es con el fin de evitar, de poder garantizar que no va a haber ningún tipo de retribución. Si se permitiera de manera abierta que tanto la persona que decidió donar los órganos de su familiar como el receptor se conocieran, se da pie para que en algún momento haya algún intercambio pues de dinero o otras dádivas pues que tuvieran. A veces por razones de la vida, por circunstancias, hay personas que se han conocido, ¿sí? Pero no porque se haya facilitado por medio de nosotros. Perfecto, Edison, muchas gracias por acompañarnos hoy. Resolviste muchas dudas. Antes de que te vayas, me gustaría que invitaras a las personas que están dudosas de la donación, pues que les digas algunas palabras para tranquilizarlas o para animarlas a que donen sus órganos. Sí, pues la invitación básicamente es que tomemos en vida una decisión. Que si no han tocado el tema de manera explícita con sus familiares, lo hagan en un momento en que estén reunidos, expresen su posición ante la donación. Ojalá pues todos pudieran tomar la decisión de sí donar sus órganos. Créanme que es un acto absolutamente bonito, altruista, es un acto que en el que en Colombia aún se puede garantizar su transparencia. Y el otro lado, que es de los receptores, es un regalo de vida incomparable, en el que no sabemos cuántos de nosotros en algún momento podamos estar. Perfecto, muchas gracias, Edison, y muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el próximo Explíqueme, Doctor. Gracias.